Hola a todos, hoy me encuentro en un sitio lleno de colores, como podéis ver detrás mío, esto es yo creo que el paraíso de cualquier niño. Estamos en Carisma y estoy aquí con Claudia Tobar hoy que nos va a dar una entrevista para contarnos un poquito cómo va avanzando todo el tema de las ayudas y los colegios y las estimulaciones que se les puede dar a niños con necesidades especiales y cómo estamos incluyendo a estos niños poco a poco dentro de la sociedad, en las escuelas, aquí en San Pedro Sula y en el resto del país, porque me estabas contando que esto es algo que es una realidad a nivel gobierno, ¿no? Así es. Pues ya estamos haciendo pininos, ¿verdad? O iniciando con esto. La mayoría de personas o de instituciones ya están haciendo inclusión, no como la palabra lo dice, sino que están integrando, están recibiendo los niños. Pero para adquirir o tener una verdadera inclusión o llevar bien este proceso, es necesario que los niños se involucren con sus pares, ¿verdad? Con sus compañeritos de la mejor forma. A veces se les deja por ahí como que en un rinconcito, por ahí como que no, que pues pobrecito, pues él tiene problemas y no mira, mejor que no vaya a la clase de educación física, no pues fulanito tiene tal condición, con síndrome de Down, mejor tal actividad, no, lo que sucede con ellos es que hay que irles adaptando, haciendo las adaptaciones de acuerdo a sus necesidades, pero eso no significa que sea imposible de hacerlo. Todo y no tiene que ser tampoco necesariamente especialistas en el área. Con el hecho de ser maestros, de ser docentes, desde el momento que elegimos esta profesión, estamos llamados a tener retos en la vida. Y retos hay de diferentes formas. Porque yo pienso, por ejemplo, en este aspecto de la discapacidad, que nadie está exento de una discapacidad, que es como la lotería, que no sabemos en qué momento nos va a tocar. Nadie está exento. En este caso, estos niños es una oportunidad. Por ejemplo, Carisma es una oportunidad para que estos niños vengan desde los 6 meses de edad, que se les vaya preparando, ¿verdad?, adecuadamente, por grupos pequeños o de manera individual, hasta llegar pues 2, 3 años o antes de que ellos entren en un preescolar. O sea, aquí es donde ellos reúnen las herramientas necesarias, así como que adquieren las alas para poder volar, porque el objetivo no es que estén con nosotros todo el tiempo, claro, sino toda la vida, no puede ser, aunque a veces los padres prefieren y quieren eso, por haber tenido de repente una mala experiencia en una escuela X. Hombre, es que yo como madre quizá eso es lo que pensaría, que quisiera proteger a mi niño y que no se sintiera ni rechazado, porque a veces son tantos los niños, tantas las circunstancias que te da como ese miedo, ¿no? Pero te preguntaba yo si para el niño es mejor o peor y tú me decías que la inclusión siempre es mejor. Es básica y se beneficia a ambos. Los niños que no tienen una discapacidad con los niños que sí tienen una discapacidad. Yo le mencionaba también a usted al comienzo que trabajo en otra institución viendo y ya llevando los procesos de inclusión y es una maravilla, es una verdadera bendición cómo se favorecen ambos. Niños que no lograban hacer absolutamente nada, que ya habían perdido hasta su sonrisa, que estaban guardaditos en una casa permanentemente por el mismo temor de los padres de sacarlos. Entonces es aquí con este tipo de sitios donde el padre va perdiendo ese temor y nosotros como docentes y acompañantes de este proceso y orientadores de este proceso, les decimos que hay esperanzas, que hay muchas cosas buenas y positivas para sus hijos, que no se rindan en el camino, que no teman, que vayan abriendo puertas, que vayan abriendo brecha, tocando corazones sobre todo. No es tanto lo que, como le decía yo, no es tanto la preparación que como docente podamos tener grandes títulos, ¿verdad?, eminentes sobre educación especial, sobre inclusión, no, es más que todo de corazón, de decir, yo tomo este reto, yo asumo este reto, voy a ir aprendiendo de una u otra forma, leyendo, metiéndome a internet, averiguando, indagando, porque como le decía, si uno es docente, lo tiene que hacer, es parte de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros realizamos, investigar y recibir. Y me decías que aquí en Carisma, sobre todo, no es que solo ayuden a los niños a estar preparados, que supongo que vosotros sois los que dan el visto bueno en el momento de decir, ya está listo este niño para pasar a una escuela como todas las demás, regular. Pero que hay que entrenar también, a lo mejor a veces el niño necesita ir con un acompañante, ¿cómo se llama? Ángel o sombra. Maestro sombra se le llama acá. De la cual pues no somos muy partidarios, ¿verdad? Porque lo que queremos lograr es la plena independencia del niño, a pesar de su dificultad. Entonces, pero hay situaciones, ¿verdad? Casos más extremos que también el niño necesita un acompañamiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde se permite en la institución que esté una persona a la par de ellos, ¿verdad? Por niños que tienen diferentes condiciones, que de repente hay una convulsión,
algún problema para tragar, para digerir. Todo ese tipo de cosas que de repente puede representar un peligro para el niño si no se le asiste en ese momento, ¿verdad? Bueno, esa era una de mis preguntas, que qué pasa cuando pasa ese tipo de cosas. ¿Tiene que estar el colegio preparado de asistencia médica y ese tipo de cosas? Porque al final eso es un susto, tanto para el colegio, la maestra, los compañeros, ¿no? Supongo. Ahí es importante por eso, cuando llega la época de matrícula, que el padre de familia sea bien sincero y que diga cuáles son las recomendaciones que respecto a esto se deben tener con el niño, para estar así como que presto y atento, pero no por eso le podemos cerrar las puertas de la institución. Tenemos que estar así como que anuente, ¿verdad?, a colaborarles de la mejor forma, sin apartarlos, sin segregarlos, porque entonces eso ya no es inclusión. Entonces lo que pretendemos aquí es que se desenvuelvan ellos de la mejor forma, que los acepten de mejor forma en esa institución educativa donde ellos van a asistir, donde le elija el padre. Repito, nuestro objetivo no es que se queden con nosotros, sino que trasciendan, que sigan su camino. Ahora, en ese proceso es donde nosotros vamos, acompañamos, le decimos, orientamos al maestro cómo es la forma de trabajar con ellos, en el caso, por ejemplo, de los niños ciegos, cuando comienzan con su braille, ¿verdad? O su preescritura braille, o los niños de baja visión, cuáles son las adaptaciones o cuáles son las cosas que representan un peligro para ellos, por ejemplo, o cómo tiene que ser la iluminación de esa aula para que ellos logren captar o visualizar de mejor forma o enfocar de mejor forma. Los niños que de repente tienen una parálisis cerebral, todas esas, dependiendo de su condición o su situación. Ahora, con la parte de la inclusión, que decimos, bueno, mejor que vayan a su centro de educación especial. No, hay unos centros de apoyo, son centros de apoyo que no nos debemos desligar tampoco de eso. Hay instituciones varias, ¿verdad?, que a nosotros los docentes nos sirven de mucha ayuda, a los padres de familia también. Tiene que haber un enlace, porque es un equipo multidisciplinario para poderlos atender a ellos de la mejor forma, pero que vengan y compartan con sus compañeritos y que disfruten de la actividad. Es increíble ver el gesto de los niños cuando no tienen una condición en particular, cómo se le acercan a ellos, cómo quieren ayudarles, cómo quieren ser su guía, ¿verdad?, para ir a jugar. Ellos no miran ese tipo de cosas. Muchas veces somos nosotros los adultos los que ponemos esos estigmas y marcamos este tipo de situaciones. Los niños no. A mí ningún alumno, a la altura que tengo a mis 28 años de trabajar como docente, ningún alumno hasta este momento me ha preguntado él por qué se porta así. Él por qué se puya sus ojos, él por qué quiere comerse la plastilina, él por qué no obedece, no entiende. No, ellos colaboran, se vuelven sumamente colaboradores y amigos, ¿verdad? Se quieren de verdad, juegan e interactúan con ellos y ellos no ven esa diferencia. Por eso le digo, la diferencia la marca uno. Claro, no, absolutamente. Yo creo que muchas veces los adultos somos los que tenemos todos los temores, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la escuela en la que estamos nosotros ahora, por ejemplo, sí hubo gran tema de la inclusión, y una de las grandes preguntas era, ¿y qué pasa con la agresividad de los niños? Porque a veces se considera que estos niños son más fuertes o pueden ser agresivos. ¿Tú qué dirías a eso? Dependiendo de su condición, ¿verdad? También, por ejemplo, ahorita vemos muchos casos de autismo, pero tampoco no los podemos excluir. Y tampoco pueden llegar a un centro solamente a socializar. O sea, la parte académica es fundamental también. A muchos se les recibe, pero no es que está bien porque él socializa. No, también hay que trabajarle esa parte académica, irle trabajando diferentes áreas del niño y mientras más chiquito, pues mejor, ¿verdad? Para ir estructurando su conducta, ir viendo diferentes cosas o situaciones con ellos, manejarlos y controlarlos, aprender. O sea, sí es un reto definitivamente, pero no es algo que es imposible. Ellos aprenden, y se lo digo con convicción, que aprenden y obedecen y todo, y de repente obedecen mucho más en la escuela, ¿verdad? O cuando nosotros le damos esa acogida, que a veces en sus propias casas. Claro. ¿Por qué? Lo mismo que decía usted. Queremos sobreprotegerlos, no queremos que nadie los vea raro, ni nada por el estilo, pero eso es parte de la vida. Toca. Claro, no, toca. Y me hablabas de discapacidades en general. ¿Qué puedes decir tú que aquí, dentro de Carisma, tenéis más casos de algo, o son más casos los que a lo mejor un niño síndrome de Down puede llegar a una escuela normal en vez de los niños ciegos, o viceversa? ¿Cómo es ese balance, no? Sí, de repente se cree, ¿verdad? O como experiencia se ha tenido que los niños con síndrome de Down pues son bien funcionales, ¿verdad? Entonces van y se adaptan de mejor forma, pues no dan tanto problema con la parte conductual ni nada de eso, son más manejables. Pero independientemente de eso, las otras patologías también. Solo es que se les sepa llevar un buen manejo a cada caso, que no haya tanta cantidad tampoco, ¿verdad?, dentro del aula,
Claro. Eso también interfiere. La cantidad de alumnos que se maneja en el aula, porque por ejemplo la queja a nivel gubernamental o de los compañeros que trabajan con el Estado es la cantidad de alumnos que manejan, que son 40, 45 alumnos. Entonces dice, para mí, o sea, ¿cómo voy a avanzar con los demás si tengo este reto? Tengo que asumir este reto. Esas son las trabas a veces que se ponen. Pero se dan cuenta, cuando ya han tenido esa experiencia, como la he tenido yo, que no, que todo se puede solventar. Las mismas autoridades son condescendientes en ese sentido, de que si hay más casos en el aula, pues puede bajar también el grupo, la matrícula, para poderlo manejar de manera más personalizada. Pero son casos que sí se puede manejar de la mejor forma, siempre y cuando llevemos los procesos debidos con ellos. Así que tú a los padres que compartirían el aula con este tipo de niños sí les dirías que no deben de temer que su hijo va a tener una peor educación o va a bajar su nivel académico porque tengan a un niño en la clase, ¿me explico? No, para nada. Muchas veces piensa el padre de familia, y pues con justa razón, porque tal vez no manejan el tema, que el niño así como que se va a contagiar, como que fuera una enfermedad. La discapacidad no es una enfermedad, ¿verdad? No es una enfermedad, es una condición que tocó en la vida. Como le repito, nadie está exento, y no, para nada, no va a haber un retroceso, no es que va a haber una imitación, no. Por eso es que el maestro y el guía del aula tiene que saber manejar esa situación. Y el padre no se tiene que preocupar por eso, porque no va a suceder. Una situación bien manejada y bien tratada dentro del aula, llevando los procesos, ¿verdad? Y la experiencia de inclusión como debe ser, representa una bendición de verdad para el docente y para los compañeros. La verdad que eso es algo impresionante. Yo, por mi parte, tengo una amiga que también trabaja con el equipo de gente síndrome de Down en Madrid, y también me contaba que cuando quieren incorporarles al trabajo, más adelante tenía ella una alumna que se iba a ir a trabajar a Starbucks, y al principio le daban su dinerito para que cogiera el autobús, y ella tenía que seguirla, esperarla que saliera de su casa, como espiándola, para ver que llegara bien a su trabajo, para ver que hiciera bien su trabajo, pero como que desde lejos, porque quieren incorporarles a la vida, a la real, ¿no? Y me acuerdo que nos sentamos las dos a tomar un café y le saludé y le dijo, hola Rebeca, mira, estoy aquí con una amiga tomando un café. Ay, Rocío, ahora no me molestes que estoy trabajando. Le decía a la niña, mira, yo me moría de la risa. Bien empoderada. Pero sí, al final es una cosa que te mueve por dentro, ¿no? Así es. Pero yo entiendo que hay muchos padres que puedan tener miedo, pero como dice ella, hay personas que piensan cosas ridículas como que esto puede ser contagioso, y eso es una gran tontería. Cuéntanos un minutito más, aquí en Carisma, me decías que es un centro de estimulación temprana, no confundamos, que no es un colegio. Tienes todo tipo de niños también que hacen estimulación temprana, regular. Así es. Carisma es un lugar del cual se puede favorecer cualquier niño, pero no le decimos no a los niños que tienen una condición en particular, y se hace inclusión con ellos también en grupos reducidos. Por ejemplo, ya tenemos estimulación 1, estimulación 2, estimulación 3, y por algunas malas experiencias que se ha llevado en este proceso algunos padres con sus niños un poco más grandes, tenemos un aula especial o específica de apoyo para la inclusión, que estamos trabajando en ese proceso, que ellos adquieran, niños que de repente no tuvieron la parte de estimulación temprana, que fueron y lo llevaron de una vez al colegio o al centro educativo, y allí se toparon con una mala experiencia. ¿Por qué? Porque el niño no estaba tal vez lo más preparado para eso. Entonces los han sacado de su institución, se les ha recibido aquí en un grupo pequeño para podérseles preparar en diferentes áreas, y que ellos, si Dios lo permite, probar el próximo año, a ver qué tal va a ir. La verdad que la estimulación temprana para mí es vital. Todo lo que sea estimulación temprana de cualquier tipo, con agua, para las texturas, las manos, todo eso es fundamental. De motor fino, motor grueso, fundamental, y cuanto antes, mejor. Yo a mis hijos les metía en una piscina con 4 mesecitos. Te decían que cuando perdían el cordón umbilical ya estaban listos, y al final todo eso vale oro, ¿no? Y desde la gestación. Y desde la gestación, exacto. Cuando les ponemos música, cuando Y les les hablamos, hablas. cuando los masajeamos la pancita, la barriguita. Todo eso es parte y producto de la estimulación del niño. Es impresionante que al final esas cosas luego se dan a ver muchísimo cuando nace el niño, ¿no? También te dicen, ¡ay, qué niño más tranquilo! Y a lo mejor es porque la madre es una persona muy, muy tranquila, ¿sabes? Si la madre está en la carrera, a lo mejor te sale un niño pilas y luego estás echándole la culpa a él y has sido tú que no has parado quieta, pero vamos. Así es. O también se da la situación de familias, y si nos hemos enterado y hemos tenido esa experiencia también, con familias de padres que de repente se le han hecho análisis y cosas de que tal vez no están con su coeficiente pues tan elevado, y que se puede esperar que de repente el niño puede ser igual y todo, pero cuando se le estimula a ese niño, hijo de este tipo de familias o este tipo de padres que han tenido diferentes dificultades en la vida y que no han logrado avanzar,
Producto de la estimulación se logran cambios abismales y eso se cambia, aunque genéticamente esté eso marcado ahí, no. Producto de la estimulación se logran avances significativos. Sí, también es verdad que el apoyo de las madres es impresionante. Un amigo nuestro de toda la vida con problemas de sordera que no oye absolutamente nada y habla 2 idiomas con acento perfecto y es completamente a través de la estimulación y del empeño que puso su madre, ¿no? O sea que todo es posible con una estimulación adecuada. Bueno, pues agradeciéndote la entrevista, si Dios quiere nos vamos a reunir también con una de las compañeras, que es la que está más tiempo con los niños, que esto es un tema muy muy importante, así que le vamos a dar su importancia en el blog Under the Cocoa Tree. Para Iconos Magazine, y aquí agradeciéndote, Claudia, el habernos dado esta entrevista. Claudia Tovar, muchísimas gracias aquí desde el Centro de Carisma.